Esto le sucedió a un usuario de esta plataforma, que su contenido no tiene nada que ver con lo paranormal, es un canal de blogs en su mayoría. Estaba hablando de contenido, cuando la gente empezó a decir que había captado algo realmente aterrador, y él no lo había notado. Hey everybody, so I know it's been a long time since I made one of these update videos to discuss what's going on with the money that I'm trying to raise for a home. There's YouTubers on this platform that, you know, they're not like super like, what's the word I'm looking for here? Mira bien en el pasillo, es posible ver una sombra negra, es la figura de un hombre sin duda. Pero lo más escalofriante es que no tiene cabeza. El video original tiene más de 10 minutos de duración, y en ningún momento parece una puesta en escena, de hecho él genuinamente no se dio cuenta. Son sus seguidores después de un tiempo, quienes le cuentan que algo terrorífico apareció en su video. Sin embargo, eres libre de dar tu opinión. ¿Acaso realmente captó a una entidad sin cabeza? Soy Masaluk son una pareja de esposos que vienen documentando desde hace un buen tiempo ya los sucesos extraños que supuestamente ocurren en su hogar. Al parecer conviven con dos entidades siniestras que embrujan su casa. No entiendo por qué está ahí, la verdad. Como les digo, escuchamos que nos chistaron y que nos están tocando la puerta y la ventana. Y nos despertamos y la tele está prendida ahí. Ay, mío. Sí. Nadie, no hay nadie. La televisión. Miren, hay unas huellas aquí en la televisión. Los niños no los podían haber agarrado ellos. Pero mira. Ay, Dios mío. Déjame ir para allá, déjame ir para acá. Aquí está todo tranquilo, vamos para acá. Se siente una presión muy fuerte. Ay, escucho un ruido acá de este lado, escucho un ruido aquí. La cocina. A ver, la cocina. No hay nada aquí, la sala. No hay nadie. Está prendida la televisión. No inventen. Igual que allá está prendida. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Una sombra. Apagaron la luz. Ay, la prendieron la luz. Tranquila. Ahí voy. Esa fue una noche intensa con toda esa extraña actividad. Cuando en la cocina la luz se prende y se apaga sola, se puede ver el reflejo de lo que parece ser una mujer, usando un vestido voluminoso, probablemente antiguo. Pero eso no sería todo, ya que captó algo más sin darse cuenta. Desde la pequeña ventana, se puede ver como un rostro espeluznante está mirando hacia él, y por la forma en que pasa se puede decir que no se dio cuenta. De acuerdo con sus seguidores, y recordando sus avistamientos más antiguos, este podría ser uno de los dos demonios que viven en su casa y su negocio desde hace años. Sin duda bastante espeluznante. El siguiente video viene de Reddit. Una vez más cámaras de vigilancia captan actividad inusual. Una extraña y muy pequeña aparición pasa de una habitación a otra. Lo bizarro es que se puede ver cierto movimiento en la parte inferior, como si moviera los pies. Entonces, quizás se trate de un fallo en la cámara. Pero, es notorio su forma nebulosa, podría ser un fantasma, tal vez un niño, juzgando por el tamaño. De lo contrario, ¿qué más podría ser?
Unos turistas españoles realizaban motocross en algún lugar de Brasil, juzgando por la locación. Cuando llegó la hora de acampar, estaban en medio de la nada, y algo inquietante sucedió. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Todo recto. ¿Tienes que ir para dormir? Ah, sí, para poner la tienda de campaña. ¿Para dormir? Sí. Bien, me llegas. Ok, muy obrigado, amigo. ¿Lo pudiste ver? Mira de nuevo. A simple vista parece una persona parada ahí, en la oscuridad absoluta. Nadie pudo identificarlo, ni ellos, ni los lugareños. Y no es común encontrar gente, en total oscuridad, en medio de la nada, solo observando. Además, si ves bien, esta persona tiene un aspecto extraño, como algo sobrenatural. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Es acaso algún tipo de aparición, o es algo más? La siguiente serie de videos viene de un hombre que trabaja como contratista en una casona muy antigua que tratan de remodelar. Hay un piso en particular donde todos evitan ir. Ese lugar no se habita desde los años 60, sin embargo los trabajadores dicen oír cosas extrañas viniendo de esa planta. Este contratista, que es más un curador, se aventura en varias ocasiones, siempre grabando, porque según él, ha visto cosas que no tienen explicación. Todo empezó con unas extrañas voces que pudo oír, y en el siguiente video, él las grabó. La gente dice que esos son sonidos demoníacos. Pero también dicen haber escuchado la voz de un niño. Oh, I gotta get out of here. Al parecer el espíritu de este pequeño niño deambula por estos pasillos en ruinas. Pero quien grabó no tenía idea de lo que estaba frente a él. Sin embargo, él parece ser capaz de captar a este niño muy a menudo. Parece estar asomándose desde detrás de esta columna, está mirando al hombre. En otra de sus visitas a este piso, él trata de caminar hacia esta aparición, pero siempre desaparece cuando lo intenta. Every time I go to chase it, it runs. I don't think it's a good idea I chase it anymore. You might think I'm playing with him. Every time.
Aparentemente esta aparición está atada a este piso y por alguna razón parece tratar de contactar a este hombre.